¿Sí me escuchan? Buen día. Ok, perfecto. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a seguir estudiando nuestra carta a Tesalonicenses. Ya estamos próximos a terminar. Ya falta, ahora sí que, como decían en mi pueblo, ¿no? Ya falta menos que al principio. Entonces, ya nos falta poquito para terminarlo. El día de hoy hay un tema bien interesante, donde al final vamos a ver la esperanza, en qué tenemos que tener algo de esperanza. Pero para llegar a eso necesitamos ir empezando a avanzar en cómo va escrita esta carta, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar de Tesalonicenses 5, del versículo 6 al versículo 8, si lo quieren buscar por ahí. Ok, y antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿a quién de ustedes les gusta viajar? A todos, casi todos, a todos les gusta. A don Arturo Sarmiento no le gusta viajar, él es muy feliz en su casa. A mí me gusta viajar, pero Ok, casi no le escuchamos ahora a Marisol, pero sí, casi a todos nos gusta viajar, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus lugares favoritos para ir de viaje? La mayoría de la gente les gusta irse a lugares turísticos, ¿verdad? Así tipo, diría mi nieto, tipo Tantún, ¿no? Así donde está todo muy padre, todo muy bonito. Y a muchos nos gusta irnos ahí, ¿verdad? Nos gusta irnos ahí. Pero algunos somos un poquito diferentes. Y nos gustan también ir a lugares así medio apartados, donde no hay mucha gente, donde es difícil, donde no hay nadie. Y déjenles comento, hace algunos años, en mis años mozos, me gustaba mucho ir con un grupo de amigos a unas caminatas. Agarrábamos, nos íbamos a un pueblo y en ese pueblo nos íbamos caminando en el bosque, en cosas así donde no había absolutamente nadie y nada más íbamos nosotros, nos llevábamos nuestra mochila, nuestra comida, a veces acampábamos en el bosque, cuando era de noche nos agarraba la noche, cuando era de día pues íbamos recolectando frutos de todos lados y era una vida muy, muy interesante. Algo que me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención era cuando hacíamos esos viajes en la noche. ¿Alguien de ustedes ha estado metido en un bosque en la noche? ¿No? Y más en un día lluvioso o en un día donde no hay luna, pues no se ve absolutamente nada. ¿Sí? Y entonces nosotros lo que hacíamos, teníamos dos opciones, una de dos, nos parábamos y en ese lugar acampábamos, todos juntos hechos bolita para agarrar calor y una lamparita, ¿sí? O en su defecto empezábamos a hacer así como una filita, ¿sí? No sé si ustedes han visto que eso pasa de repente en las películas, hacen una filita y el de que va hasta adelante va con su lamparita y todos atrás de él siguiéndolo, ¿verdad? Bueno, pues imagínense que más o menos así eran las noches de cuando Pablo está escribiendo esta carta. Eran noches donde nosotros estamos acostumbrados, donde cuando es de noche prendemos el foco de la calle, ¿verdad? Y ya nos vamos a acostar y en la calle en la que estaba enfrente se ven todas las luminarias y está todo alumbrado y si no se ven los carros pasar con sus focos y siempre estamos iluminados. Pero Pablo nos comentaban que cuando ellos estaban en esos tiempos, pues no existía la electricidad. Entonces, al no existir la electricidad, pues no había mucha luz, que digamos, se ponían nada más con las velitas. Y tampoco las velas alumbraban que uno dijera, híjole, cuánto alumbraban, ¿verdad? Lo más que podían hacer era poner sus lámparas de aceite, que eso es algo que ya surgía en ese entonces. Y considerando esa idea de cómo era la noche en esos aspectos, ahora sí podemos empezar a estudiar un poquito qué dice Tesalonicenses 5 del versículo 6 al versículo 8. Imagínense esa situación, ¿eh? O sea, es un lugar donde es muy oscuro en las noches y está pasando esto. Y dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Por los que duermen de noche, duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios.
Y si pudiéramos ver un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando en esta carta de Tesalonicenses, bueno, podríamos empezar que empezamos a ver que empezamos a responder las preguntas, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Va? Eso lo vimos hace como 4 semanas, hace como 3 vimos, ¿qué pasa cuando sea el fin del mundo? ¿Sí? Vimos que sí iba a ser el día más grande de la historia, ¿no? La segunda venida de Cristo. Y la semana pasada vimos que nosotros éramos hijos de la luz. Eso de ser hijos de la luz era decir que, por ejemplo, existen así como 2 épocas o 2 tiempos muy marcados dentro de la historia, y uno es el tiempo de las tinieblas y otro es el tiempo de la luz. Y nosotros, a pesar de que vivimos en la luz, o sea, somos de la luz, vivimos en una parte intermedia donde están las 2 cosas, ¿no? Está la luz y están las tinieblas al mismo tiempo. Entonces ahí nos está diciendo el apóstol Pablo, y primero nos hace una exhortación bien interesante, que aprendamos a no dormir y a emborracharse como lo hace la gente en la noche. Eso es lo que normalmente hace la mayoría de la gente en la noche. Y más en esa situación en la que nosotros estábamos hablando, ¿no? Donde no había nada, ¿sí? Donde eran situaciones donde no existía todavía la energía eléctrica. Entonces la gente llegaba a su casa y lo primero que hacía era dormir. Y los que no dormían, pues normalmente estaban bebiendo en la noche. Y por eso es que también muchas veces escuchamos el término de que como ladrón en la noche, ¿sí? Los ladrones aprovechaban la noche porque una de dos, o se encontraban a la gente o dormida o borracha. Entonces, pues era fácil quitarles lo que tenían. Por eso es que estaba todo esto. Entonces, aquí nos está, la primera exhortación es que no dormamos y no nos emborrachemos. Y yo me imagino así como cuando escuchamos eso, no duermen, pues ya me imagino a todos haciendo vela, ¿no? Todos los días, sí, todos los días de su vida sin dormir. Pues no se refería exactamente a eso. Se refería a que la mayoría de las personas, ¿sí? Principalmente los que son incrédulos, están dormidos espiritualmente, ¿sí? Y su principal característica es que tienen una apatía muy grande hacia las cosas de Dios. ¿Sí? Eso pasaba en ese entonces, y aquí hay una pregunta interesante, ¿será eso pasará hoy en día? ¿Habrá gente dormida espiritualmente? ¿Habrá gente que su primer característica es que tienen una apatía hacia las cosas de Dios? ¿Sí? Que todo lo que ven de referente a la palabra de Dios lo ven como una locura. ¿Habrá gente así? Yo espero que sí, uno que otro por ahí en algún lugar. ¿Sí? Y la segunda característica que nos dice es que compara a los incrédulos con los borrachos. ¿Y qué es lo que hacían los borrachos o qué es lo que hacen? Normalmente la gente que bebe se caracteriza porque tiene muchos excesos en su vida. Es una característica especial, caen en los excesos, todo lo hacen en grandote. Hacen comidas y hacen comidas grandotas. Sí, hacen viajes y quieren irse a todo el mundo. Hacen cosas y todo lo quieren hacer muy, muy, muy grande. Buscan los excesos. Es algo que, por eso es que caen en el exceso de la bebida. ¿Sí? Por otro lado, también tienen un desenfreno. Es decir, su comportamiento es impulsivo. ¿Sí? Tienen un comportamiento impulsivo. Cuando se enojan, explotan. Cuando están tristes, lloran amargamente. Cuando están felices, se carcajean. ¿Sí? Y es una característica, es comportamiento impulsivo. ¿Sí? No tienen moderación. ¿Sí? No son moderados, justamente por lo mismo. Si somos impulsivos, no somos moderados. ¿Sí? Y normalmente no tienen un orden ni un sentido en sus vidas. Y fíjese, esta parte es muy interesante. Las dos partes, estas dos partes, normalmente se hacen en la noche. Si se da cuenta, la mayoría de la gente que toma en la noche. No sé por qué, pero es una media. O sea, la mayoría de la gente que toma en la noche. Y cuando estamos dormidos, pues nos dormimos en la noche. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí lo que nos está diciendo es justamente esta parte, ¿no? Ustedes no se comporten como los incrédulos. No se emborrachen, ¿sí? En sus cosas que hacen, ni estén dormidos espiritualmente. Estén alertas y sean sobrios.
Primero les dice, no sean así. Ahora les dice, ¿qué deben hacer? Les dice, empiecen a estar alerta y ser sobrios. Eso lo dice en el versículo 6. Estemos alerta y seamos sobrios. Y aquí me gustaría hacer una pregunta bien interesante. ¿Usted qué cree? ¿Cree que como creyente podemos caer en esos comportamientos de los incrédulos? ¿O dormirnos espiritualmente o de repente comportarnos con todas esas características que vimos que normalmente tiene la gente que bebe? Es decir, tener un comportamiento impulsivo, no ser moderados, no tener orden, ¿sí? No importarnos nuestra moralidad. ¿Creen que como cristianos podemos caer en eso? Levanten la mano el que crea que sí. Una persona dice que sí. Todos los demás somos inmunes. 2 personas dicen que sí. ¿Sí? Ahí está la mano levantada. 3 personas ya dijeron que sí. 4. Híjole, va sumando esto, ¿verdad? Que sí, no, que sí, que sí. Bueno, ok. Bueno, pues Pablo les da a entender que sí es posible. Y por eso les dice que estén alertas. ¿Sí? Porque esos mismos comportamientos de los incrédulos, ¿sí? Es muy posible que si nos distraemos, si nos dormimos, podamos caer en ellos. ¿Pero por qué podemos caer? ¿Por qué podemos caer? Pues es algo muy sencillo, porque vivimos en un mundo que está gobernado por el mal y donde esas cosas se ven como normales y comunes. De hecho, la mayoría de las personas caen en algunas de esas situaciones, ¿sí? Entonces, Pablo nos está diciendo estar alertas y tenemos que ser conscientes que siempre tenemos que estar alertas aunque nosotros ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pues es posible que caigamos en los comportamientos de los incrédulos, ¿sí? Y mire, hermano, muchas veces nos empezamos a sentir inmunes. Pensamos que ya tenemos la vacuna en contra de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y nos empezamos a sentir inmunes porque decimos, no, yo ya tengo 10 años de cristiano y cada domingo me congrego, ¿sí? Algunos más dicen, no, yo ya leí la Biblia como 4 veces, de tapa a tapa, ¿sí? O sea, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis y desde la A hasta la Z. No, ¿qué me van a contar a mí? No, yo ya me las sé todas, ¿sí? Otros más se fían en los puestos o cosas que hacen para las iglesias. No, si yo ya fui de los jóvenes, el líder de los jóvenes, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Otros que han estudiado mucho dicen, no, pues yo ya he leído y enseñan su biblioteca, ¿no? Un bonche así de libros, de principio a fin. Y eso lo único que hace es que caigamos en un ego muy grande. Y Pablo nos está diciendo, hey, sí, ya son creyentes, ya conocen de Dios, ya saben qué es el evangelio. Pero tengan cuidado, porque es muy fácil que caigamos en situaciones que no son gratas a los hijos de Dios. Mi esposa tiene un dicho que me llama mucho la atención. No te pongas en el tentadero, ¿sí? Acostumbramos muchas veces como creyentes, no, sí, yo puedo estar con toda la gente que es con X situación en la vida y no me va a pasar nada. A mí no, a todos los demás sí, a mí no. ¿Sí? Yo soy creyente, ¿cómo creen que me va a pasar eso a mí? ¿Sí? Y siempre creemos que somos inmunes. Pero cada uno de nosotros, hermano, tenemos que aprender a estar alertas para no caer. Y no estar alertas cada domingo, es estar alertas todos los días de nuestra vida. Porque vivimos en un mundo caído y en menos de lo que nos damos cuenta, el enemigo nos puede engañar y podemos caer muy fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguimos siendo carne también y vivimos en un mundo caído. Entonces, ¿es fácil caer? Sí. Y como dice el dicho en México, ¿no? El que no cae resbala. Entonces, tenemos que aprender
a caminar con Cristo, a no separarnos de Él, a no confiarnos para que nosotros no caigamos. Y luego utiliza una palabra bien interesante. Les dice, sean sobrios. Y sobrio es una palabra muy, muy interesante. Si usted la busca, dice sobrio, es una persona que tiene autocontrol de sus emociones y deseos. Es una persona caracterizada por ser razonable. Son personas que aprenden a tomar decisiones razonadas en su vida. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, hey, tengan cuidado, ¿sí? No vayan a caer en la situación de estar dormidos espiritualmente o de comportarse como borrachos que tienen unas características especiales que ya vimos. Le está diciendo, sean sobrios, aprendan a tener autocontrol de sus emociones, aprendan a controlar sus deseos, ¿sí? Y empiecen a ser razonables, empiecen a pensar las cosas que van a hacer. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta situación, ¿sí? No sean así y aprendan esto porque podemos caer y aprendan a ser sobrios. ¿Cómo puedo empezar a ser sobrio? Bueno, pues lo primero que puedo empezar a hacer es que todas las decisiones que tomo en mi vida empiecen a ser razonadas. Que podamos poder a lo mejor tomar decisiones en base a consejos con otras personas, en base a experiencias de otras personas, a una investigación, a como nosotros lo empecemos a ver, que sea un raciocinio antes de emprender a cosas y acciones, que nuestras decisiones sean razonadas. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Como cuáles? El enojo, la tristeza, la depresión, ¿sí? Y todas esas cosas que nos caen a nuestra vida. ¿Es difícil? Sí, es bien difícil. Es difícil dejar de enojarnos cuando se nos cierra el coche de enfrente, ¿verdad? Es difícil no enojarnos cuando queremos hacer algo por el bien de todos y todos dicen no en nuestra casa. Es difícil que nosotros queremos ir en una dirección y todos en nuestra casa en otra, ¿sí? Es difícil no sentirnos tristes cuando perdieron las Chivas, ¿sí? Es difícil no sentirnos tristes cuando pasan cosas en nuestra vida. Es difícil no sentirnos tristes cuando llega la enfermedad a nuestros hermanos. Es difícil no sentirnos tristes cuando hay cosas que están fuera de nuestro control y que no son gratas. Y muchas veces eso nos puede llevar hasta caer en depresiones, a querer aislarnos y no saber de nada. Decía alguien que conocía por ahí, ¿no? Tener ganas de meterse en su conchita y cerrarla y quedarse ahí hasta que se haga perla, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos empezar a controlar. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Por medio del consejo, por medio de nuestra iglesia. Otra cosa es que tenemos que aprender a controlar nuestros deseos y pasiones, ¿sí? Tenemos que empezar a controlar nuestra sexualidad si tenemos algún problema con ella, ¿sí? Porque eso nos puede llevar a caer en situaciones como la pornografía, el adulterio, situaciones de ese tipo, que son comunes en el mundo, ¿sí? Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos por los lujos, porque a lo mejor si no gano lo suficiente para darme estos lujos voy a caer en deuda y voy a perder todo lo que tengo. Tengo que empezar a controlar mis deseos por el poder, por ser el número uno, por salir primero en la foto, porque todos nos vanaglorien por lo que hacemos, ¿sí? O por lo que tenemos, ¿sí? Tenemos que empezar a controlar mis deseos por nuestros bienes, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos vivido queriendo siempre tener lo mejor en algunas situaciones? Yo les comentaba el jueves que algo que me encantaba era cambiar el teléfono cada vez que salía uno nuevo, ¿sí? O cada vez mi computadora, cada vez que salía un microprocesador nuevo. Ahora tengo que aprender a controlar eso, ¿sí? Empezar a controlar todas mis deseos y todas mis pasiones. Y tengo que aprender a llevar una vida recta.
comportándome adecuadamente con los demás, en mi casa, en mi trabajo, en la escuela, con mis hijos, con mis padres. Ahora empezamos con esa reflexión, ¿no? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Es un comportamiento digno para que mis hijos me honren o no? Tengo que empezar a controlar eso si no está pasando eso en este momento de mi vida. Entonces, eso nos está diciendo que eso es lo que nos está diciendo Pablo. Nosotros estamos llamados a comportarnos de esta manera, a tener el control de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de mis deseos y empezar a llevar una vida de acuerdo en lo que creo. Tener el dominio y control pleno de mi vida. Cuando yo logro hacer eso, pues entonces, ¿sí? Yo es más difícil que esté dormido espiritualmente. Por lo tanto, ser sobrio es una característica muy importante para que todos y cada uno de nosotros empecemos a desarrollar. ¿Sí? Dígale a la persona de al lado, amorcito corazón, ayúdame a ser sobrio, por favor. ¿Sí? Ayúdame, porque yo solo no voy a poder. Y pedirle a Dios que nos ayude a eso. Pero ¿sabe qué? A lo mejor dentro de la gente, cuando nosotros empezamos a actuar así o empezamos a compartir este mensaje, alguno dirá, no, no me has convencido. ¿Por qué no podemos comportarnos como todos los demás? ¿Por qué no me puedo comportar como mi tío Luisito, ¿sí? Que es el alma de la fiesta? ¿Por qué no puedo ser como él? Uy, es re divertido. Todo el mundo lo quiere y lo alaba, ¿sí? Todas las fiestas que va, todo el mundo dice, qué bueno que viniste, sin ti no hay fiesta. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Sí? Pues les tengo la respuesta. Y Pablo se las recuerda a los tesalonicenses. Porque somos del día. Nosotros somos del día. Somos hijos de la luz, lo que vimos hace 8 días. Nosotros estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, tenemos que aprender a comportarnos como hijos del reino. Comportarnos como hijos del reino. Y aquí me gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguno de ustedes han migrado bueno, sí, alguien que migró de país, ahí lo estoy viendo. Alfredo, ¿verdad? Alfredo migró de país. Yo no sé si él ya tiene la nacionalidad mexicana. No lo sé todavía, me dice que sí. Ok, supongo que cuando tú quisiste cambiar la nacionalidad, tuviste que hacer muchos trámites ante el SAT y ante gobernación y ante todo eso. Pero dicen, yo no lo sé, y es una pregunta abierta, que muchos tienen que presentar un examen. ¿Sí? Y les preguntan cosas de la Constitución, cosas de la historia, tienen que aprender a manejar el idioma, tienen que saber todas esas cosas. Ya me dijo Alfredo que sí, que tienen que hacer todo eso. Entonces imaginémonos nosotros. Si nosotros queremos ser ciudadanos de un reino diferente, ¿qué tenemos que aprender de ese reino? Pues tenemos que aprender cómo se habla en ese reino, su lenguaje. Tenemos que aprender la historia de ese reino, ¿sí? Tenemos que aprender las leyes de ese reino. Y tenemos que aprender a comportarnos en ese reino. Porque si no, pues no vamos a poder ser parte. Yo no sé si en algún momento hay alguien que repruebe esos exámenes de nacionalidad, pero dicen que sí, ¿sí? Y aparte de todo, tienen que haber vivido un tiempo en el país donde quieren la residencia. Alfredo nos quiere compartir algo. Te escuchamos, Sí, Alfredo. sí. Una de las cosas que tuvimos que hacer fue renunciar a nuestra nacionalidad colombiana. O sea, para el resto del mundo, aparte de Colombia, somos mexicanos. Solo cuando vamos a Colombia somos colombianos. Oh, qué interesante. Fíjense, y renunciar a lo que somos.
de donde venimos. ¿A qué viene esto? Pues porque nosotros tenemos que aprender a comportarnos como hijos de la luz, como hijos del reino. Levante la mano, ¿quién quiere ser un hijo del reino? La mano, ahí está la mano. ¿Sí? Todos queremos ser hijos del reino. Bueno, pues entonces tenemos que aprender a comportarnos como hijos del reino, las leyes del reino, el lenguaje del reino. Y algo que nos acaba de decir Alfredo, que es bien interesante y es muy cierto. Tenemos que renunciar a nuestra antigua nacionalidad. ¿Y es fácil comportarse como hijos del reino? No. Es complicado porque todos nosotros como creyentes vivimos en medio de una sociedad dormida espiritualmente, que es borracha en su forma de comportarse, que da rienda suelta a sus deseos, a sus emociones, y entonces nos resulta fácil olvidar nuestro llamamiento y es fácil sucumbir ante la tentación de ser igual a todos los demás. No sé si les ha pasado que llegan, por ejemplo, a comer a un restaurante y todos los del restaurante traen la playera del campeonísimo Guadalajara. Todos, porque es el restaurante de los Chivas Hermanos. Y usted llega con la del América. ¿Cómo se siente? Híjole, dice Alex, mejor me salgo, ¿eh? O se pone otra encima, o se compra la otra playera. Y eso es lo que nos está empezando a decir aquí. Tenemos que aprender, porque tenemos que aprender a tener nuestra propia identidad en lugares donde todos los demás se comportan igual. Ahí Alex debería de mostrar su playera amarilla, ¿sí? Y decir, sí, yo soy así. ¿Y qué? ¿Sí? En vez de taparse con la otra y de comportarse como con la otra. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que entender que a pesar de que vivimos aquí, ya no somos parte de esta sociedad. A pesar de que ahí estamos. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y como les decía, ¿es fácil hacer eso? No, es muy fácil caer. Pero Pablo, ¿sí?, nos da la instrucción de cómo debemos cuidarnos para no caer. Oh, qué padre, ¿verdad? Está padre eso. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para no caer y caer en esa situación de estar dormidos espiritualmente y caer en las situaciones de pecado en nuestras vidas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque es re difícil. Fíjense bien lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5, la parte final del versículo. Habiéndonos puestos la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. A lo mejor nosotros no le agarramos la onda, ¿sí? No le agarramos bien. ¿Qué es eso de ponerse la coraza de la fe y del amor? ¿Y qué es el casco de la esperanza o el yelmo? Dependiendo de la traducción que tenga, de la esperanza de la salvación. ¿A qué le suena? Bueno, ok, primero vamos a empezar a analizar qué es lo que Pablo estaba utilizando aquí. Pablo utilizaba mucho durante sus cartas la imagen de los militares romanos, principalmente de los centinelas. La mayoría de nosotros, por medio de películas, identificamos cómo se vestían los romanos, ¿no? Los romanos y todo eso. Usaban una coraza, una especie como de chaleco, ¿sí?, de acero que les cubría la espalda y el pecho, ¿sí? Y utilizaban un casco que les cubría toda su cabeza. Y eso es lo que les está diciendo aquí Pablo. Primero le está diciendo, utilicen su coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Es decir, tienen que aprender a vestirse adecuadamente para soportar los embates del enemigo. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Con la coraza. Y algo que me gustaría aquí, que es muy interesante, que lo encontré como una nota, decía que los centinelas, ¿alguna vez usted se ha quedado a velar?
por cualquier situación. Sí, de que les dicen, no, hoy te toca velar, toda la noche vas a estar trabajando, vas a cuidar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Alfredo, ¿verdad? Y todos bien, sí, claro, ¿cómo no? Yo voy a velar. Y empezamos y nos servimos nuestro café, ¿verdad? Lo primero, el café. Nuestro tinto. Creo que pocos saben lo que estuve en el ejército colombiano. Oh, no sabíamos. Por un año. Y me tocaba velar toda la madrugada en un bosque. Con un friazo qué interesante. Hasta podía, ya aprendí a dormir parado. Con el fusil y todo el uniforme, cuidando una parte del batallón. Exactamente, eras el centinela de esa noche, cuando te tocaba hacerlo. Pues es lo mismo. Pablo le está diciendo, ustedes tienen que aprender a ser como centinelas. Y aquí lo interesante es que, pues sí, empezamos a las 10 de la noche y fresquitas, ¿verdad? A la 1 de la mañana ya empezamos así como que, ay, me tengo que estirar. Como a las 3 ya empezamos así como que a medio cabecear, a medio a lavarnos la cara o empezamos a hacer cosas y ya como a las 5 estamos con un sueño impresionante, ¿sí? Y queremos irnos a dormir con todos los demás. Pues eso es lo que les estaba diciendo aquí, ¿sí? Esos guardias, esas personas que eran centinelas, tenían que hacerle como Alfredo nos contaba, ¿no? Llevar todo su uniforme a fuerza porque estaban cuidando a algo, estaban cuidando a alguien. Entonces tenían que llevar todo su uniforme siempre. Ya me imagino si Alfredo, por ejemplo, dejaba su rifle o no sé qué le daban para cuidar y lo dejaba ahí recargadito, ¿verdad? Y ahorita vengo, me voy a estirar y ahorita regreso por él. Pues yo creo que si lo veía su superior, no sé qué le haría, pero mínimo lo regañaría muy fuertemente. O que se quite su casco, ¿no? Ay, es que hace mucho frío, hace mucho calor o lo que sea. Entonces aquí es la misma situación. Entonces les está diciendo, ¿quieren no caer en esas situaciones? Entonces pónganse la armadura del centinela. Y la armadura del centinela que está hablando en esta parte de la Biblia consistía en dos cosas. Por un lado, la coraza, ¿sí? Que era lo que les cubría el pecho, ¿sí? Esa parte cubría su corazón y todos sus órganos vitales. Y el casco en su cabeza, ¿sí? Y algo bien interesante es que estas dos cosas, si se dan cuenta, si nos ponemos a analizarlas un poco, tanto la coraza como el casco, son piezas de una armadura, pero son piezas defensivas. Nos sirven para cuidarnos, para que no nos pase algo, ¿sí? No están diseñadas para atacar. Yo no veo a alguien llegando a cascazos con alguien, ¿verdad? No, están diseñadas para defenderse. Y entonces le está diciendo, ustedes tienen que aprender a defenderse poniéndose la coraza de la fe y del amor. ¿Qué es la fe? Si yo le pregunto fe, la mayoría de ustedes se va a Hebreos 11:1 y me dice, la fe es la confianza de lo que esperamos y la certeza de lo que no se ve. Siempre caemos en eso, ¿sí? Pero la fe en realidad muchas veces nos enseña a tener temor de Dios. ¿Qué es eso de temor? Pues sabemos que se va a cumplir lo que Dios ha dicho sí o sí. Ese es el temor de Dios, saber que se va a cumplir lo que dice. Nos convenga o no nos convenga, se va a cumplir. Y algo que a mí me da mucho miedo es en verdad algún día caer en la ira de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios. Y sé que si hago determinadas cosas voy a sufrir de la ira de Dios. Entonces, eso a mí me da mucho temor. Y eso hace que mi comportamiento para no caer en esa situación sea de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. A intentarlo, ¿sí? Entonces, la fe, ¿sí? Que es la confianza de lo que verdaderamente sabemos que va a pasar, ¿sí? Nos ayuda a tener temor de Dios. Y ese temor de Dios
nos empieza a alejar, nos empieza a ayudarnos a alejarnos de las situaciones que no son gratas a los ojos de Dios. ¿Sí? Ahora, ese temor de Dios nos tiene que hacer que estemos alertas. Cuando usted tiene mucho sueño, si usted se toma su café, ¿qué siente? Como que revive, ¿verdad? Así como que, otra vez, ya estoy aquí. ¿Sí? Eso es lo que dice lo que nos da a entender aquí Pablo. Ese temor de Dios nos hace estar alerta, nos hace tener la adrenalina puesta. Ese temor a Dios nos hace que nuestra fe, por ese temor que le tenemos, esté alerta y estemos alerta de las cosas que no le gustan. Y por el otro lado también nos dice, esa fe tiene que ir acompañada de otra cosa, del amor. El amor. ¿Recuerda usted cómo actuaba cuando pretendía a su esposa, a su esposo, a su novia? ¿Cómo se comportaba? ¿Se acuerda que toda su atención y todos sus recursos eran utilizados para estar con esa persona amada? Salíamos de trabajar y corriendo, ¿verdad? Salíamos disparados para ir a verla. ¿Sí? Y las muchachas también, muy guapetonas, ¿verdad? Siempre que llegábamos, ni un pelito fuera de su lugar. ¿Sí o no? ¿Sí? Poníamos toda nuestra fuerza, toda nuestra intención, todos nuestros recursos para estar bien, para demostrar ese amor. Y cuando nosotros somos capaces de desarrollar un amor así como ese que sentíamos por Dios y por nuestro prójimo, es cuando nosotros empezamos a entretejer la fe con el amor. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero después de que empezaban los petos, les llaman ahora, ¿sí? Ahora ya son como mallas entrelazadas. Y esas mallas entrelazadas, ¿sí? Si pudiéramos hacerlo, debería de ser con la fe y el amor que tienen que ir entrelazados para que realmente nosotros podamos tener una coraza en nuestro corazón. Para que cada uno de nosotros podamos empezar a cuidar nuestro corazón y todo lo que tenemos en nosotros. Nos tenemos que empezar a tener la fe y el amor de Dios en nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? Sin ellos juntos, si nosotros nada más creemos en la fe, ¿sí? Podemos caer muy fácilmente en un simple conocimiento intelectual. Y si nosotros nada más hacemos las cosas por amor, se puede convertir nada más en un sentimiento. Y si ellos dos no están juntos, podemos ser tentación de la carne y no vamos a poder resistir los ataques de incredulidad que el enemigo nos va a hacer a lo largo de nuestra vida. Después de eso, el apóstol Pablo nos dice, pónganse el casco de la esperanza de la salvación. Las primeras veces que yo leía esto, no le agarraba la onda. ¿Qué es eso del casco de la esperanza de la salvación? La esperanza de mi salvación. Y para entenderlo, tenemos que entender que nuestra salvación pasa por 3 tiempos o por 3 etapas. La primera se basa en la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz, la cual ya pasó, fue nuestro pasado. ¿Sí? Nuestra salvación empezó ahí, en el sacrificio de Cristo en la cruz, hace 2000 años. Y continuó cuando nosotros reconocimos en nuestro corazón, ¿sí? A Cristo con nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella. Es decir, nos pone una identificación y nos dice, estos ya son del reino. Y va a continuar y va a ser completa
cuando venga la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a vivir eternamente alabando a Dios. Entonces, fíjese bien, nuestra salvación está basada en algo que pasó hace 2000 años, que fue el sacrificio perfecto de cruz en la cruz. Después de eso está confirmada cuando somos sellados con el Espíritu Santo, pero todavía no la estamos viviendo plenamente. La vamos a vivir plenamente hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí es, Pablo, póngase el casco de la esperanza de la salvación, de lo que todavía no recibe. Tener la esperanza de que eso va a ser mucho mejor. La esperanza de que va a estar bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nuestra salvación la fijamos nada más en lo que hizo Cristo en la cruz, ¿sí? Vamos a poder caer muy fácilmente en decir, ya está todo hecho. Ya no necesito hacer nada. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a descuidar. Vamos a descuidar nuestra relación con Dios y vamos a poder ser víctimas muy fáciles del diablo. Si nos basamos únicamente en cuando reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y lo que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Decimos, pues ya soy salvo, ya nada más es con que, como dirían en mi pueblo, me la llevo de pechito, ¿sí? Voy así como voy. Pero cuando usted pone su esperanza en el futuro, lo hace que usted actúe y haga algo por eso que está en el futuro. No confiándose ni en lo que es ahorita, ni en lo que ya pasó, sino lo hace a que usted esté completamente interesado en lo que vendrá en su futuro. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que aprender a no confiarnos en el sacrificio de Cristo en la cruz, que gloria a Dios que lo hizo, ¿sí? Ni confiarnos en que somos salvados porque reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y fuimos sellados por el Espíritu Santo, sino confiar y poner nuestra esperanza en lo que va a venir después. Porque, mi hermano, el enemigo va a intentar desviarnos siempre en nuestra vida. ¿Cómo lo va a intentar? Por medio de los placeres del mundo. ¿Cómo lo va a intentar? Desanimándonos con la oposición que podemos tener con la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra familia, ¿sí? Nos va a intentar desanimar. Y otra cosa que intentará es mantener nuestra mente ocupada con ansiedad y preocupaciones de nuestra vida diaria. ¡Wow! La armadura nos sirve para protegernos, para proteger nuestro corazón y nuestra mente del ataque del enemigo. Y tiene que estar basada en la fe, el amor y la esperanza. Fe, amor y esperanza. Si se da cuenta, mi hermano, lo que nos está diciendo en esta parte de la Biblia es, primero nos exhorta y nos dice Pablo, hey, ten cuidado, ponte alerta. No porque ya conozcas de Dios, ni porque estés en una iglesia, ni porque hayas hecho determinadas obras, ¿sí? Vas a estar bien. Tú puedes caer en el pecado, puedes caer en la incredulidad. ¿Por qué? Porque somos víctimas muy fáciles del enemigo. Estamos en su territorio. Vivimos en un mundo caído, donde podemos ver la depravación saliendo de nuestra casa. Muchas veces dentro de nuestra casa. La podemos ver en nuestro trabajo. La podemos ver en todos lados. Y muchas veces creemos que eso está bien porque todo el mundo lo hace. Porque es lo común. Pero nosotros tenemos que aprender que somos hijos de la luz.
que tenemos otra nacionalidad y que como somos hijos de esa luz y de esa nueva nacionalidad, tenemos que aprender a cuidarnos para no caer y hacer lo mismo que hacen los demás. Y la única manera en la que podemos cuidarnos es por medio del amor, de la fe y de la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Yo los invito, mis hermanos, a que el día de hoy hagamos una pequeña reflexión en esa parte. ¿Qué es lo que nos está costando todavía trabajo en nuestra vida controlar como hijos de Dios? Pueden ser nuestros deseos, pueden ser nuestras tentaciones, puede ser nuestra forma de tomar decisiones en nuestra vida. Pueden ser muchas cosas que nos están alejando y que todavía no demuestran que realmente soy un hijo de la luz. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esa parte? ¿Y cómo no perder lo que ya he ganado? Cuidándome en la fe, en el temor de Dios. Cuidándome, amando y recibiendo amor. Cuidándome, esperando lo que va a venir en el futuro. Porque si me confío en lo que ya pasó y en lo que estoy viviendo actualmente, puedo caer. De eso se trataba el mensaje que le estaba dando Pablo a los de Tesalónica. ¡Hey, cuidado! Despierta. No te comportes como los incrédulos. Aprende a cuidarte. Porque tú y yo, mi hermano, somos hijos de la luz. Creemos en que Dios vino a morar con nosotros, que murió por todos nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra interviniendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidarnos porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, a pesar de que usted y yo somos hijos de la luz. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que todos y cada uno de las personas que te han reconocido como tu Señor y Salvador, Señor, estén alertas. Estén alertas porque vivimos en un mundo donde el pecado es común, en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, Señor. Y muchas veces es difícil vivir en situaciones así. Nos cuesta trabajo no caer en esas situaciones. Ayúdanos a aprender a cuidarnos, Señor, en base a lo que tú nos has dado como cosas para protegernos. A confiar en esa fe, en ese temor a ti, Señor. A confiar a que el Espíritu Santo nos seguirá cuidando, a pesar de que vivimos en este mundo caído, Señor. Y ayúdanos a no perder de vista, para no desviarnos en nuestro camino de la salvación que tendremos cuando estemos contigo, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos ayudarnos unos a otros en nuestro andar en este mundo tan difícil, Señor. A que nos aprendamos a cuidar unos a otros, Señor. A que podamos darnos ánimos unos a otros, Señor. Ayúdanos a no perder el rumbo. Ayúdanos a poder ser todos los días de nuestra vida hijos de la luz, hijos del reino de los cielos, y poder demostrarlo en cada lugar a donde vayamos. Ayúdanos a cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias. Oh, creo que está Brian por ahí o ya fue. Ahí anda. No, aquí estoy. Está preparando. A ver, lo escucho doble el sonido ustedes, ¿no? Cuando hablo. ¿Ya? Ahí está. Listo. Gracias, Héctor, por el mensaje. Bueno, familia, pues ahí está un consejo en la prédica del día de hoy, salir con la armadura, estar preparados porque vamos a seguir teniendo pruebas, tentaciones y bueno, pues
mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos atentos y no alejarnos de nuestro Padre. Sabemos que el alimento que nosotros comamos es el que nos va a ayudar a seguir caminando, ¿no? Y Eleazar nos compartía, o nos ha compartido este cuento del lobo, ¿no? Donde, ¿qué alimentas más? ¿Estás alimentando más la carne? ¿Estás alimentando más tu espíritu? Entonces, a través de la palabra, a través de todo esto que estamos haciendo, estudios, devocionales, sigamos alimentándonos espiritualmente, que eso es lo que nos va a ayudar también a tener una mejor relación con nuestro Señor y que podamos poder vencer las tentaciones y las pruebas que podamos tener, ¿no? Sigamos creciendo en el alimento espiritual, ¿no? Que eso sea día con día y que podamos, para que podamos seguir alimentándonos. Gracias, Héctor, por el mensaje. Quiero dejar unos anuncios ya para terminar. Permítame, por favor. No.